empecé a perder mis temores y empecé a congregar. Me sentaba en la última fila y trataba de salir antes que nadie me hable porque no quería ser amiga de nadie. No quería tratar con ningún hermano. Escuchaba la prédica y me iba, pero me gustaba la prédica. Entonces opté por comprar prédicas. Y así empecé a llenarme del Señor. Además, por mi profesión, yo soy socióloga. Entablé contacto con unos hermanos de Asambleas de Dios y me fui a apoyar una ONG evangélica. Y empecé a trabajar y a tener más roce con esta gente, a conocerlos más, a tratarlos más. Y así fue pasando el tiempo hasta que sucedió la caída de Abimael Guzmán. Después de esto, a los 2 meses, mi hermana también fue apresada. De cierta manera yo estaba gozando de privilegios que me estaba dando mi hermana porque ella también formaba parte del mando dirigencial. Entonces me llamaron, el partido me llamó y me dijo que ya mi descanso se suspendía por la emergencia y las cosas que habían pasado últimamente y que era necesario que me ponga al frente. Yo ya no quería, hermanos, pero todavía no tenía las fuerzas para decir no quiero. No sabía cómo decir no. No quería yo misma aceptarme que... No quería aceptar que aquellos ideales para mí habían estado equivocados. Fue una lucha bastante larga. Pero decía yo, aducía que estaba enferma, que no estaba capacitada. Y así iba reuniéndome con ellos. Y la idea de sujetarme a la ley de arrepentimiento iba madurando porque no sabía cómo liberarme de ellos. Me estaban presionando. Primero de buenas maneras. Me invitaban, tratábamos nuevamente de formar un círculo de amigos, de reunirnos en las mismas reuniones, de estar presente en todos los acuerdos que se tomaran. Pero yo ya había empezado a cambiar. Yo ya no quería formar parte de ellos. Hasta que en el último plenario que hubo en el Cusco yo viajé. Pedí una suspensión de 2 años porque estaba incapacitada para hacerme cargo del partido. Ellos entendieron esto como una renuncia. Tuve que salir huyendo del Cusco porque en medio de todo hay algunos amigos que todavía tengo en el partido. Ellos todavía me ayudaban aquella época. Entonces el partido me sometió a juicio disciplinario como traidora a la causa y sentenciada a muerte. Y aquella época, hermanos, yo tuve que vivir huyendo de un lugar a otro. Quiero compartir con ustedes un hecho. Cuando yo todavía estaba asistiendo en Lima, estaba reuniéndome con ellos, a ratos yo pensaba que estaba perdiendo la razón, porque yo iba a Jesús María y me encerraba en mi oficina y como una loca empezaba a leer la Biblia, un texto bíblico, otro texto bíblico, y leía y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas y leía. Y decía, aquí tiene que haber alguna parte en el que diga que tú me vas a ayudar y me vas a sacar de acá. Mis primeras oraciones con el Señor eran abruptas porque así era mi carácter. El Señor tuvo muchísima paciencia conmigo, porque lejos de acercarme a Él con humildad, con arrepentimiento, con humillación, yo le exigía que me demostrara su poder. Ya le había entregado mi vida, por lo tanto ahora tienes que sacarme de todos los problemas. Cuando no es así, hermanos, Él también pide una prueba de nosotros. Él también permite para tratar nuestras vidas. Él también permite algunas cosas para fortalecer nuestra fe. Sino cómo crecería nuestra fe. Porque yo me di cuenta que en cada trato del Señor mi fe fue incrementándose. Mi fe empezó a incrementarse en Él. Un día yo estaba reuniéndome en Jesús María y a la 1 de la tarde dijeron, vamos a retirarnos a nuestra casa porque a las 5 vamos a tener una reunión, los mandos dirigenciales de Lima. Se iba a coordinar el atentado del alcalde Michel Ascueta. Yo me fui a mi casa y cuando llegué a mi dormitorio me arrodillé y le dije, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué me metes en más problemas?
Yo no quiero deber una vida más. ¿Por qué me van a dar este atentado a mí? Porque decían que yo iba a llevarlo a cabo. ¿Por qué no me sacas de estos problemas? ¿No ves que me estoy metiendo más? Ayúdame. Le reclamé desde el fondo de mi alma, pero aquel día le lloraba. Y le dije, ¿acaso no te das cuenta que sin ti no puedo? Después de orar un rato y de llorar, me quedé dormida, no quise ni almorzar. Y cuando desperté eran las 5:20. Me lavé rápidamente corriendo, dije voy a llegar tarde, encima que ya tengo problemas. Me lavé y me subí a un taxi y me fui. A 3 cuadras del taxi, desde el lugar que llegábamos, estaba rodeada la policía, había mucho movimiento, mucha gente, muchas sirenas de policías. Yo me puse alerta inmediatamente y el taxista me dijo, algo ha debido pasar por acá, señora. Venían unos periodistas corriendo y le preguntamos que qué pasaba y dijeron, han allanado una casa de Sendero Luminoso aquí cerca. Mi Dios me había respondido, para mí yo lo tomo así. Aquel día me quedé dormida y muchos mandos fueron detenidos. Me regresé a mi casa y dije, ya no me van a dar esa orden ahora a mí. Le agradecí a él que me haya sacado de ese apuro, pero como a los 3 días me volvieron a citar. ¿Qué voy a hacer? El atentado se lo habían dado a otra persona. Pero decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a retirar? ¿Cuándo va a ser el día que yo salga? ¿Cuándo va a ser el día que definitivamente ellos se olviden de mí? Hasta que un día mi hijo mayor estaba saliendo de la universidad y pasó un auto a toda velocidad botando ráfagas de bala e hirieron a mi hijo. Yo creí enloquecer de dolor. Mis hijos jamás tomaron vida política, más aún de la manera que ellos habían visto como yo los había abandonado por el partido. Ellos odiaban el partido. Cuando fui a verlo al hospital, yo vi que la vida se le iba. Y me arrodillé y le dije, tienes que curarlo. Más que nadie, tú sabes que él es inocente. Si alguien tiene que pagar esa, soy yo nada más. Si algo tienes que cobrarme, es a mí. Te entrego a mi hijo, mira que ellos han estado orando por mí mucho más antes. Y mi Señor sanó a mi hijo. Se salvó. Tuvo una época, un año entero de rehabilitación, pero quedó bien. Después de un tiempo que pasó esto, vino una compañera de Ayacucho, de San Juan de Lucanas, de Puquio. El partido había entrado y había matado casi toda mi familia. Mis tíos, mis primos habían sido llevados a juicio disciplinario porque según ellos me encubrían. Y habían sido ejecutados en medio de la plaza de mi pueblo. Llegó una amiga y mi cuñada y me dijo, Rosemary, el Charis ha muerto, diciendo, mi Dios no va a permitir que esto quede impune. Él ha muerto diciendo, va a venir la China y va a vengar todo esto. Ellos eran católicos muy creyentes. Ellas me reclamaban que la sangre de todos los paisanos y familiares que se habían derramado en aquel pueblo no podía quedar impune y que yo era llamada para ir a cobrar aquello. Ese dolor me desestabilizó un poco. Hubo un momento que quise regresar, quise volver para entregarlos a todos,
para acabar con todos por lo que habían matado inocentes. Pero mi Dios ya estaba tratando con mi vida. Mi Señor ya había entrado a mi vida. Pedí una consejería con el pastor. Él ni siquiera sabía quién era yo. Le dije, necesito hablar con usted. El pastor se sentó y le dije, ¿usted sabe que es Sendero Luminoso? Él me dijo, sí. Y yo le dije, yo soy parte de esa organización. Y acaban de matar toda mi familia. Se puso muy pálido el pastor. Se asustó mucho. Me escuchó todo lo que le dije. Y luego me dijo, hermana, Dios va a hacer grande obra con usted, pero usted tiene que ser prudente. Usted no puede congregar aquí en la iglesia. Usted está haciendo correr peligro en la vida de los demás hermanos. Yo voy a hacer que lo visiten algunos hermanos más edificados en la palabra a su casa y le lleven palabra, cómprese grabaciones. Pero no puede venir a la iglesia. Este hecho me dolió mucho, mucho. Sentí como que me estaban repudiando y me molesté mucho. Y le dije, ¿por qué usted predica lo que no cree? ¿Por qué usted predica de un poder que no cree? ¿Dónde está Dios para usted? Yo creo en Dios más que usted. Y yo sé que mi Dios me va a sacar adelante sin hacer más daño a nadie. Me fui a mi casa muy dolida y dije, nunca más voy a ir a una iglesia evangélica. Porque todos son iguales. Pero yo había aprendido ya a vivir en comunión con mi Señor. Una mañana me levanté y le dije, yo solita te voy a buscar, tú vas a ser mi maestro, tú me vas a enseñar. Y empecé a buscarlo así solita. Pero después de un tiempo dije, mi Dios, en alguna parte tiene que haber una denominación que me acepte, una iglesia que no tema quién he sido yo. Enséñame el camino, muéstrame dónde voy a congregar. Algún pastor me tiene que querer a mí. Y así fue que una mañana yo prendí la televisión y estaban dando un mensaje de un pastor que me llamó mucho la atención, porque estaba hablando precisamente de aquellos pastores que no cumplen su obligación como Dios les manda. Le decía, Dios te va a cortar las manos. No puedes huir de la mano de Dios. No puedes engañar a Dios. Me quedé mirando aquel mensaje, me gustó muchísimo. Uno de mis hijos entró a mi dormitorio. Ellos estaban muy preocupados porque últimamente estaba muy rebelde, muy molesta. Y me dijo, gorda, ¿te ha gustado el mensaje? Sí, le digo, bonito, pero parece que él fuera extranjero. Sí, me dice, estos mensajes que pasan, creo que son de Puerto Rico. Si quieres, ¿por qué no te vas allá y buscas a ese pastor? Lo que ellos querían de alguna manera es que yo siga buscando a Dios. Cuando acabó el mensaje, vi una dirección en la parte inferior del televisor. Y tomé nota y me fui porque pensé que era una oficina, una sucursal donde vendían videos, grabaciones o literatura. Cuando llegué era un templo inmenso. Movimiento Misionero Mundial, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Cuando entré, había un pastor, el pastor Reti y el pastor Lucho Benavides estaban ahí. Al pastor Lucho Benavides le dije, yo quiero hablar con el señor de la televisión, ¿dónde está? Él me dijo, él está acá. ¿Aquí en Lima? Sí, aquí en Lima. Yo quiero conversar con él. Me dijo, pero podemos ayudarte nosotros. No, yo quiero hablar con él. Él se fue, parece que conversó con el pastor Rodolfo González y él aceptó recibirme. En lo rebelde que me encontraba, en la huraña que me encontraba, yo decía, ahora yo apenas conozca a ese pastor,